Satnam, familia Kundalini Yoga, feliz y amado presente. Pues otra vez con ustedes, gustoso de poder haber leído todo lo que compartieron durante el miércoles de Kundalini Social. Puedo ver, puedo sentir que hay, obviamente, como en todos los cursos y en la forma más natural, diferentes tipos de experiencias, diferentes tipos de sensaciones con una misma práctica. Es decir, una misma práctica puede desencadenar infinidad de colores para que cada uno pues vaya encontrándose en la práctica, ¿no? Y como lo decía con alguna de las personas por privado, es imposible que todos tengamos siempre las mismas experiencias y obviamente lo que va a hacer cada crilla que se va a llevar a cabo es entregarle al practicante que lo haga en forma constante pues los resultados para esa experiencia que tiene que vivir. Llámale que en su momento para algunos de ustedes es la experiencia física pesada, no un dolor por aquí, dolor por allá. Para otros es más la parte emocional, es decir, se desencadenan de repente pues más corajes o más iras o más alegrías o de repente más inseguridad o más seguridad, en fin. Para otros es más de repente el darse cuenta de la naturaleza de su propia psicología, es decir, cómo está esa mente siempre inquieta, siempre expresándose, siempre mandando estas voces internas para decir cualquier cosa que se esté llevando al momento de la experiencia. Y para otras personas también pues es la parte, llamémosle más espiritual, ¿no? Es decir, se sienten más conectados, se sienten más realizados, en fin. Entonces, como me preguntan algunas personas, ¿por qué yo no tengo esas experiencias? Es decir, ¿por qué no tengo las experiencias agradables o las experiencias bonitas, ¿no? Estas experiencias que algunos están compartiendo, les está gustando. Pues ese es el punto, el mero hecho de formular una pregunta de, pero es que ¿por qué yo no lo quiero? Yo pregunto, como le preguntaba a la persona, o sea, ¿quién no quiere esas experiencias? ¿O qué si quiere esas experiencias? ¿Desde qué yo me estás hablando? ¿Me hablas desde el yo ego? ¿O me hablas desde el yo o conciencia? Es decir, desde el yo social, yo Enrique, quiero tener esas experiencias, o lo hablo desde mi ser. Usualmente en la gran mayoría de las ocasiones cuando yo digo yo quiero tener esas experiencias tan maravillosas que los demás tienen y demás, no es el yo del ser que está pidiendo eso, porque sabemos que esto es meramente el objeto que está siendo observado por una conciencia. Pero cuando estoy expresando constantemente yo quiero tener esas experiencias, yo quiero sentir eso bonito que mucha gente está diciendo, es por ahí el ego disfrazado queriendo tener algo que aún no sabe por qué no lo está teniendo, pero desea tenerlo, desea experimentarlo, ¿no? Recuerda que el ego siempre quiere saber todo, como lo decía con ustedes en el audio pasado. Recuerda que el ego es esta parte que siempre cree saber todo. El ego es siempre aquello que está poniéndole etiquetas a todo. Y cuando nosotros estamos en la práctica yógica y lo que estamos intentando hacer es darnos cuenta de esa fluctuación de emoción, sensación, pensamiento que están surgiendo, teniendo en consideración que no somos pensamiento, que no somos sin la emoción, sino que somos aquello que está siendo testigo que surge un pensamiento y aquello que está siendo testigo que surge una emoción. Para algunas personas de repente esto puede causar un poquito de conflicto entenderse, es decir, ¿cómo me puedo decir que no soy los pensamientos y por supuesto tengo que utilizar mi mente, mi intelecto para poder obviamente darme cuenta de muchas cosas, para poder racionalizar, ¿no? O sea, puedo entender estos aspectos, pero cuando tú lo llevas esto mucho más al origen, te vas a dar cuenta que no podríamos ser nosotros nada más un pensamiento en automático que surge así y de la nada y de repente una emoción que surge de la nada. No podríamos meramente ser eso y no darnos cuenta que ha salido o ha surgido esa emoción. El hecho de que nosotros nos demos cuenta y seamos conscientes de que estamos pensando y de que estamos sintiendo es que hay algo que está observando o algo que está siendo consciente de que está surgiendo algo, ¿no? Es decir, si nosotros estamos en un edificio, en un cuarto, y de repente pues hay muchos individuos en el cuarto, y nosotros estamos hasta el fondo del cuarto, pues si la gente empieza a entrar y salir del cuarto, nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no?, de todas las personas que están saliendo. No podríamos nosotros ser conscientes ni siquiera de ese cuarto o de que existe gente en ese cuarto si no estuviéramos ahí. Pero como estamos en el cuarto, entonces nos damos cuenta de cómo entra y sale gente, entra y sale gente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos observando ese proceso, ¿no? Estamos viendo que esas personas que entran y salen, pues su función es esa, entrar y salir. Y cuando nosotros esto lo aterrizamos ahora en la práctica yoica, nuestra función es que nos estamos dando cuenta que hay pensamientos que surgen
y hay emociones que surgen. Es decir, como la persona viendo a las personas saliendo, pues en este caso tú. Eso es la conciencia. Y la conciencia, desde esa observación, jamás va a preguntar, pero ¿por qué no puedo tener esas experiencias tan bonitas? ¿Pero por qué mi vida no está surgiendo como debe de surgir? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no es la conciencia que está observando. Eso es el ego ahí queriendo, como lo digo, queriendo tener el conocimiento de todo. Ahora, ¿por qué saco esto al tema? Porque obviamente de repente hay frustración, se puede generar alguna frustración para algunas personas que no la están pasando nada bien. Que a veces uno puede leer de repente en Kundalini Social que la gran mayoría tienen experiencias buenas y uno dice, pues es que, no, claro, esto no es para mí, no, es que esto está siendo bien pesado, no, es que este tipo de yoga no es lo que yo estaba buscando. Entonces ahí uno se está, digamos, justificando a sí mismo, o sea, uno mismo está creando sus conflictos psicológicos, uno mismo se está respondiendo a uno mismo y uno mismo está en ese mar de incertidumbres, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es que la realidad sea ese mar de incertidumbres, sino es como yo estoy, en vez de ser el observador, ahora estoy siendo esas personas entrando y saliendo. Estoy siendo el mismo caos dentro del caos. Y la situación es precisamente lo opuesto, es sentarse a hacer una práctica yoica, y en esa práctica yoica es meramente darme cuenta que la forma natural de mi psique es emanar pensamientos y que por muchos años los he tenido quizá no los he podido observar o no los he podido controlar, y pues bueno, ahora que hago una práctica de esta se potencia a nivel de naturaleza de esto. Asimismo con las emociones, que van a surgir muchas emociones. Por eso les decía al principio en el primer audio, segundo audio, que esta cría que estamos haciendo va a mover mucho que está guardado en el inconsciente. Recuerda que el inconsciente es toda la suma de experiencias que han estado ya registradas en ti, desde el sistema de creencias, y llámala en sistema de creencias lo que te han dicho, lo que tienes que decir, pensar, actuar, la sociedad, la política, la religión, las amistades, la familia, los medios de comunicación, más tus propias experiencias que has tenido. Todo eso está registrado en un sistema de creencias que llamaríamos, por supuesto, congregado en el inconsciente. Entonces, ¿cómo, por qué y para qué? Es que al hacer una práctica de 40 días empezamos a reestructurar o a modificar, porque bueno, de acuerdo a la filosofía Kundalini Yoga, son 40 días de forma ininterrumpida los que nos toman para que nuestro subconsciente, que el subconsciente es la parte que está repite y repite y repite y repite y repite algo que ya acabas de adquirir hasta que ya se queda grabado en tu consciente, formas un nuevo hábito. Entonces, obviamente durante tus primeros 40 días te vas a dar cuenta de muchos hábitos negativos que tienes. Por ejemplo, no tenía el hábito de levantarme temprano. Ahora me doy cuenta que ese hábito no me ha traído quizá cosas buenas, porque he desperdiciado quizá un poco de tiempo en donde pude haberme levantado temprano para aprovechar más la mañana, para invertir más en mí, para hacer ejercicio, para hacer mi clase de yoga, para ir a correr, para lo que sea, ¿no? Entonces te das cuenta que por ahí tenías un hábito que a lo mejor no es algo positivo. Total, que decides tener este nuevo hábito, estás afrontando este nuevo hábito y te das cuenta ahora durante la clase que durante tu práctica, durante tus 40 días, el mismo cuerpo ahora te está diciendo, ay, esto que desayunaba antes me cae más pesado, o simplemente ya no se me antoja esto que estoy deseando comer. Antes deseaba comer, ahora se me antoja algo más ligero, voy a empezar con un juguito. Ahora se me antoja una fruta y antes era comerte algo bien pesado, ¿no? Entonces la misma experiencia durante los 40 días va removiendo viejos hábitos, y esto al llegar a los 40 días entonces vas a tener una experiencia mucho más amplia de saber que todo lo que has estado creando, de que todo lo que has estado llevando a cabo durante 40 días está moviendo muchos aspectos de tu vida. Ahora date cuenta, un solo hábito que llegues a cambiar, supongamos el hecho de levantarte temprano, va a impactar siempre también al cuerpo emocional y va a impactar siempre al cuerpo psicológico. Otro hábito, que entonces sería el hábito, por ejemplo, de empezar a comer saludablemente, van a fluctuarse emociones y van a fluctuarse aspectos psicológicos. Entonces, por cada movimiento que hagas para reestructurar, por cada hábito nuevo que empieces a llevar a cabo, se van a mover muchas cosas a nivel emociones. Por eso es que dentro de tu experiencia te pasan muchas emociones, porque estás generando muchas cosas nuevas, muchas cosas diferentes que antes no hacías, y por supuesto eso tiene que removerse, tu cuerpo emocional tiene que reestructurarse. Entonces es como, ¿sabes? Yo lo llamo a veces como un juego de Jenga. No sé si conozcas este juego de Jenga, en donde son varios bloques que se ponen y cada persona o cada jugador va quitando un bloque, ¿no?
y al que ya de plano saca un bloque y se cae y se desparrama todo, algo así es como el cuerpo emocional, ¿no? Yo lo pongo como un ejemplo así. Entonces tu cuerpo emocional antes de la clase de yoga es esa torre montada de Jenga, ¿no? Y estás generando un cambio. Bueno, ahora este cambio voy a quitar este bloque y ahora este nuevo hábito, pues este bloque se va a quitar y entonces ¿qué va a pasar? Que lo que va a derrumbarse son los hábitos viejos para que venga una nueva reestructuración, vuelvas a montar una nueva torre de Jenga, ¿no? Entonces, obviamente en todo este proceso es meramente normal que todas estas cosas te estén pasando, porque me he encontrado muchas ocasiones con muchas personas aquí en las clases presenciales que doy, que de repente pues están en su clase de yoga y de la nada, aparentemente para ellos, pues empezaron a llorar. O de la nada, de repente les surgió una ira, o un enojo, o un coraje, ¿no? Y de repente es como, no vuelvo más a esa clase de yoga porque, me hizo llorar, o porque me saca esa rabia, y pues no, se supone yo tengo que ir a yoga, y se supone tengo que sentirme bien porque es lo que me han dicho, ¿no? Que se siente maravilloso. Y cuando llego a la clase, pues oye, me dio un coraje tremendo porque me frustré porque no pude sacar la postura, me enojé porque no aguanté esto, me enojé porque llegué tarde, en fin, todas estas cosas van pasando, y lo que va a hacer la clase de yoga va a potenciar lo que vive dentro de ti. Tenlo presente. Lo que va a hacer tu práctica yógica es potenciar en primera instancia lo que vive dentro de ti. Entonces, si eso que vive dentro de ti te vas a dar una tarea, a la tarea de poder llevar 40 días en hacer algo, te vas a afrontar a todo ese cúmulo de experiencias que ahí sí tu ego no tiene ni idea, porque tu ego no ha registrado completamente todo lo que vive en ti. O sea, el ego es como, ya sabes, como nada más empieza a querer atraer atención, a tomar atención, a poner etiquetas, a juzgar, pero de repente el ego ya no sabe qué cosa se ha acumulado dentro de sí mismo. Y lo que va a hacer la clase de yoga es darte cuenta, ¿no?, de todo eso que se ha acumulado y que el ego no tenía ni la más remota idea que había tanta cochinada por ahí guardada. Entonces, ¿qué haría esto? ¿Cómo es que surge entonces el proceso de alterar, o no alterar, pero de poder estimular al cuerpo emocional para reestructurarse? Las respiraciones, las posturas y las meditaciones. Todo aquello que estás estirando en el cuerpo, todo aquello que estás empezando a flexionar, todo aquello que estás moviendo principalmente también por la respiración, que la respiración, como lo he dicho en muchos cursos y en muchas clases, igual como el ejemplo del Jenga lo pongo aquí con la respiración, es como si de repente hubiese un mega huracán dentro de ti, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los huracanes? Arrasan con todo. Es decir, el huracán no dice, pues por aquí está bonito, aquí no, aquí está todo descuidado, por aquí llévatelo, aquí hay muchos rufianes, pues llévatelos, aquí hay, o sea, el huracán lo que hace es, arrasa con todo, ¿no? Y entonces, ¿qué arrasa con todo? Y después que vendría en la experiencia de los huracanes, pues viene otra vez la comunión de los humanos, ¿no? La hermandad, entre todos nos apoyamos y creamos una nueva ciudad o una nueva, no sé, un nuevo pueblo, un nuevo espacio, lo que sea, ¿no? O sea, la unión. Y entonces, ¿por qué es necesario el huracán? Porque a veces hemos guardado tanto caos que ya no sabemos pues cómo reestructurar. Entonces, en tantas respiraciones, digamos que tienes como mini huracanes que están trabajando, están tocando diferentes fibras de tu cuerpo físico. Obviamente esto creado por lo intangible que es la energía Kundalini para que venga a haber una reestructuración. ¿Cómo habría de suceder esa reestructuración? Siguiendo las cuarentenas. Y después terminar una cuarentena viene otra cuarentena, es decir, ya no cesar con el trabajo. Si yo estoy permitiendo un trabajo de limpieza, pues es como en tu casa, velo así. Hoy te dedicas a hacer una limpieza en tu casa, o sea, limpias la cocina, limpias la sala, limpias los cuartos, todo quedó maravilloso. Pero al rato se volvió a ensuciar. Y al rato llegan los hijos, sobrinos o los nietos y ya se ensució. Entonces, ¿qué tienes que hacer al día siguiente? Tienes que volver a limpiar. Y mientras tengas ese hábito de la limpieza y el orden, pues obviamente no va a haber un caos en tu casa. Es exactamente lo mismo con lo que estamos haciendo. O sea, ese desorden y ese caos, pues son todas las enfermedades que vas acumulando, son todos esos conflictos psicológicos que has generado y que antes no te dabas cuenta, y es la parte emocional. Entonces, la crilla que estamos trabajando hoy, campo electromagnético, es amplificar a lo que está viviéndose en el cuerpo emocional. Y tu función no es decir, pero ¿por qué lloré hoy? ¿Pero por qué hoy me dio coraje? ¿Pero por qué? Vuelve otra vez el ego a querer saber todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando una crilla como esta, que es campo electromagnético, para nosotros poder hablar de esa resonancia
de esa capacidad que tenemos a través de las pulsaciones del corazón que van creando un ritmo. Ese ritmo va creando frecuencia y esa frecuencia va creando una ampliación. Para poder saber todo este proceso del amor universal, primero hay que poner en orden el caos interno. Y por eso es que para muchas personas no les gusta mucho la práctica, porque quieren ver a las prácticas yógicas, pues las quieren ver como la medicina, ¿no? Es decir, me duele algo, oye, no quiero tomar responsabilidad, es decir, no voy a hacer un cambio en mi vida, pero necesito una pastilla, necesito ir al doctor, pero quiero ir al mejor doctor de todos. Y entonces vas y te presentas y tu psique está programada, tu ego ya está visualizando que como vas a ir al doctor y vas a ir al mejor de los doctores, porque te va a dar la mejor pastilla o la mejor medicina, ahí va a ser tu recompensa y vas a decir, exacto, esto es lo que yo necesitaba esta pastilla para que me calme. Pero jamás tomaste la oportunidad de decir, bueno, ¿y por qué está surgiendo este dolor? Es decir, ¿de dónde ha surgido este dolor? ¿Cómo puedo evitar en un corto o largo plazo que vuelva a surgir este dolor después de esta pastilla, ¿no? Entonces de repente pasa para muchos estudiantes lo mismo con yoga, o en este caso con Kundalini Yoga. He recibido muchos mensajes de, oye Enrique, ¿qué crilla me recomiendas para dolor de riñones? Porque mira que tengo unos dolores tremendos y necesito hacer una crilla para dolor de riñones. Y yo digo, bueno, mira, sí hay una crilla para dolor de riñones, pero quiero que sepas que la crilla no es una pastilla que te va a quitar el dolor de riñones. Quiero que entiendas que esto te va a ayudar a trabajar en tu dolor, sí, pero tú tienes que observar, tienes que trabajar, tienes que hacer introspección para darte cuenta en dónde, por qué y cuándo fue que has originado esos conflictos emocionales o psicológicos para que te duele el riñón. Claro, aquí hago un paréntesis, o sea, puede ser que alguien tuvo un accidente, se golpeó, se fracturó o tuvo una cirugía inesperada, puedo entender que estas son cosas aparte, ¿no? Pero cuando de repente los dolores han surgido, esto es que no hay una crilla o no veas a una crilla, una clase de yoga como tu pastilla. Es decir, tiene esto que ser un trabajo constante. La auténtica práctica de yoga no es en el tapete de yoga. Esto tiene que quedar muy claro. La auténtica medicina, la auténtica sanación viene en lo que haces después de tu práctica yógica. Digamos que tu práctica yógica es el refuerzo de lo que vienes haciendo en cambios diariamente. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Supongamos que a alguien le dolieron los riñones y yo le doy la crilla para hacer los riñones. La persona se sienta y está toda entusiasmada con hacer su crilla porque sabe que le va a quitar el dolor de riñones o lo va a reestructurar, y de repente hace la crilla y maravilloso, creo que sí se me quitó un poquito de dolor, creo que ya me siento mejor, gracias crilla. Y después, ¿qué pasa? Se levanta el tapete de yoga, se para, y cuando se para y sale el tapete de yoga, ¿qué sucede? Vuelve con los mismos hábitos emocionales, vuelve con los mismos hábitos psicológicos, vuelve a rodearse en los mismos ambientes y no hizo un solo cambio. Entonces, ¿qué está haciendo? No está entendiendo el beneficio de la práctica, porque está deseando que algo del exterior venga a reestructurar su interior, y las cosas jamás van a ser así. Entonces, cuando alguien tiene dolor de riñones y se pone a investigar y empieza a hacer su clase y está en esa búsqueda de saber, bueno, oye, ¿y a qué se debe el cuerpo emocional con el dolor de riñones? ¿Qué es eso que vengo guardando? ¿Qué es eso que me ha acontecido? Y empieza su investigación. Y al hacer su investigación va a decir, ya encontré. Claro, esto fue lo que me ha estado pasando. Claro, esta situación en la vida me ocasionó esto. Esta experiencia con esta persona ya no lo voy a volver a hacer así. Ya no voy a actuar de este modo. Ahora voy a ser más compasivo. O yo no sé, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, ¿qué va haciendo la persona? Va haciendo cambios, y entonces para cuando vuelva otra vez a su clase de yoga, ¿qué va a pasar? Pues ya no va a tener esos problemas en los riñones. Entonces la persona que es consciente va a decir, hice cambios en mi vida y dentro de esos cambios practiqué Kundalini Yoga para los riñones y se me fue el dolor, erradiqué el dolor. Eso es diferente a la persona que toma responsabilidad de sí misma, a la persona que no hace cambios y vuelve otra vez, ahora necesito una crilla para esto. Entonces toman a estas clases como si fueran las pastillas del doctor, y estas cosas vuelven lo mismo, así no van. Entonces, si yo sé que en esta clase que estamos haciendo de 40 días es una clase que trabaja campo electromagnético, frecuencia electromagnética, y yo sé que esto va implícito para el cuerpo emocional, tengo que ser consciente que se van a mover muchas cosas. Y al moverse muchas cosas durante la experiencia de Kundalini Yoga Social, sé que tengo que ser el observador.
como el ejemplo que ponía, la persona que está viendo cómo entran y salen personas del cuarto. No soy las personas que entran y salen, soy el que está observando esto. Y en esos cambios entonces viene una auténtica reestructuración. Y esto, aunque aplica para esta clase que estamos haciendo, aplica para cualquier otra clase de yoga o para cualquier otra práctica, ¿no? Entonces, en todo esto que vas creando, siempre van surgiendo resultados y resultados y resultados. Observa esto, si yo me voy a sentar a una clase en donde sé que estoy o debiera estar en la mejor tranquilidad posible, en la paz absoluta, y yo voy y estoy sentado y empiezo mi práctica y de repente a los 10 minutos empieza una inconformidad, empieza un dolor, empieza un pensamiento aquí, empieza una emoción allá y empiezo a seguir al pensamiento y empiezo a seguir a la emoción y empiezo a decir, pero ¿por qué me duele? Pero es que está muy pesado. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya te estás creando esa realidad. Es decir, no estoy diciendo creyendo, estás creando esa emoción. ¿Y qué va a pasar? Que tu clase va a ser conducida bajo la misma frecuencia psicológica. Entonces tienes dos opciones. Y ahí es donde está la diferencia entre quien realmente va firme en su decisión o no. Tienes dos opciones. O bien, sigues gastando tu energía no, sí, qué pesada, qué difícil, pero ¿por qué asado? ¿Y por qué tan rápido? ¿Y por qué el ruido que pasó allá afuera? ¿Pero por qué me están interrumpiendo? O sea, ¿sigues en ese mismo desgaste de energía? ¿O tienes esa capacidad de tú mismo, dirigir la energía y decir, meramente fue un pensamiento? Fue un pensamiento. Pasó nada. Alguien abrió la puerta mientras estaba haciendo práctica yoica. No pasó nada. Y de repente me dieron ganas de llorar. Sí lloro, sí río y continúo. ¿No? Tú tienes la responsabilidad de saber hacia dónde quieres dirigir la misma cantidad de energía. Es decir, te cuesta la misma cantidad de energía enojarte, quejarte, a la misma cantidad de energía a dirigir tu atención otra vez en la observación. Es la misma. Pero nos encanta el drama porque en una sociedad vivimos en drama. Prendes los medios de comunicación, es decir, enciendes televisión, radio, drama, ¿no? Te vas con gente que nunca trabaja en sí mismo, oye, chisme aquí, chisme acá, drama allá, ¿no? Entonces, como estamos acostumbrados a un ambiente de drama, pues nuestra psique está acostumbrada al drama y le encanta el drama. Y entonces, cuando estamos en la práctica yoica, nos damos a la tarea de observar eso que está pasando y nos damos cuenta de que antes éramos el drama y ahora ya no somos el drama, somos la observación, ahora somos el dharma, ¿no? El bien desinteresado. Así es que te invito a que pongas atención a estos aspectos en tu práctica yoica. Y por otro lado también quería mencionar, porque algunas personas dicen, no, esta clase siento que le falta mucho, esta clase siento que le faltó potencia, le faltó como, no sé, siento que algo me faltó trabajar. Y para otro grupo de personas es, no, esta clase me hace súper sudar. Entonces, date cuenta cómo para cada persona esta crilla en particular le va entregando lo que tiene que entregarle, ¿no? Para algunos me falta más, para otros menos. Pero algo que me queda claro es que a ninguna crilla le falta ni le sobra. Eso me queda claro a mí y eso lo he visto en muchas personas y lo aprendí también de mis maestros. A ninguna crilla le falta ni le sobra. Más bien, siempre está la inquietud más allá de la supremacía del ser por querer sentirse completo o por querer sentirse sobrado en algo. Las clases dadas son clases precisas y exactas para trabajarse tal cual son. Entonces, si en vez de decir me faltó algo en mi práctica yoica y por eso tengo que ahora hacer otra clase porque me faltó, es que entonces ahí hay una inquietud de la persona por querer cubrir un hueco que ha visto sentido. Es decir, en algo no se está en paz. Porque no, es que no, ahí me faltó no puedo. Quiero hacer algo más. Entonces por ahí hay una inquietud que la persona podría decir, bueno, oye Enrique, es que yo la hago y ahí sí, cuando hago mi crilla me siento muy bien. Todo es válido. O sea, si al hacer la segunda crilla que te vas a hacer, si esta no te exige lo que tú hubieses deseado, la vas a hacer, te hace sentir bien, eso está perfecto. Pero si la vas a hacer nada más porque te sentiste incompleto y no te sentiste del todo satisfecho, no te sentiste que tampoco te cumplió, entonces ahí ya no es algo del ser. Ahí ya es meramente algo a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, un hueco que la persona no está sabiendo encontrar o no ha podido buscar para saber por qué es que la misma esencia está pidiendo, si es que es la esencia, o sea, el ser está pidiendo cubrir eso que faltó. Es decir, la clase tal cual es dada,
no nada más me refiero en esta clase que hacemos, pero en todas las clases dadas de Kundalini Yoga, todas están diseñadas y creadas para que sea ese el momento y el tiempo y las posturas que necesitan trabajarse para ese propósito. No siempre todas las clases que trabajamos van a requerir la misma intensidad. Como en la vida, así es. No siempre necesitamos sobretrabajar para sentirnos completos, ¿no? No siempre necesitamos entregar más para sentirnos que estamos sirviendo mejor, ¿no? Entonces en la clase es lo mismo. No siempre, aunque mi psique diga necesito más, no siempre necesito más. La clase ya me ha entregado lo que necesito, ¿no? Es por ejemplo cuando alguien va a empezar una dieta y de repente pues digamos va a pasar de haber sido carnívoro ahora va a empezar a ser vegetariano y empieza sus primeros días para comer ensaladas. ¿Qué va a pasar? No, es que mira, me estoy comiendo 3 ensaladas pero es que no me llenan, no me llenan. ¿Y qué te diría una persona que tiene experiencia? Espérate, sigue en ese ritmo, sigue en ese ritmo. Y entonces va en ese ritmo la persona y de repente a las 2 semanas es, wow, ¿sabes qué? Me encanta porque ahora sí sé que con 2 ensaladas o 3 ensaladas al día ya mi cuerpo se siente en paz. Pero como la persona no lo había experimentado, no es que necesito más, necesito más, necesito más. Y entonces estás metiendo más y metiendo más y metiendo más. Caso opuesto para las personas que están en la cría diciendo, no, esto está pesadísimo y no aguanto y demás. Yo puedo entender que a veces bajamos, ¿no? O sea, a veces tenemos que bajar brazos, a veces tenemos que descansar cuando son las primeras veces. Pero no está de más ni de menos, sino que podríamos cambiar el switch de nuestra psique y decir, esta clase es muy pesada. Esta clase se me hace muy, muy, muy pesada. Esa podría ser una forma de decirlo. La otra forma de decirlo es, en realidad, esta clase no es pesada. Lo que está pesado es mi cuerpo físico que no se ha acostumbrado a esa clase. Ahí cambia el panorama. Cuando yo ya asumo la responsabilidad de lo que soy, como soy y por qué soy, entonces yo ya estoy siendo consciente que mi cuerpo físico, emocional y psicológico no están todavía en las condiciones de hacer una clase que para otros es muy fácil. Entonces todo siempre cambia en la perspectiva en la que la quieras ver. Y decir, necesito que me falta algo en esta clase. O decir, esta clase tiene lo que tiene que entregarme y voy a dejar fluir estos días para acostumbrarme a esta clase y yo ya voy a tomar una decisión final después de 10, 15, 20 días para saber si realmente puedo o deseo agregar una clase o esta clase en verdad con eso que estaba haciendo me era más que suficiente. Entonces apenas no vamos ni siquiera a la mitad de la cuarentena y ya estamos haciendo estos cambios, ¿no? Y curioso es, ¿saben por qué? Porque en cursos pasados he entregado clases en donde una clase, creo que la más pequeña clase que hemos en cuanto a tiempo que hice fue, no sé si en el 7º o 6º curso, no me acuerdo, puse una clase de 27 minutos. Esa clase de 27 minutos ya involucraba una kriya muy rápida, su meditación, bueno, savasana y meditación. Esa kriya la puse al final, o sea, fue la tercera cuarentena. ¿Por qué lo puse así? Porque en las primeras 2 clases de ese curso, las primeras 2 cuarentenas, las clases eran de 1 hora 20, 1 hora 30 minutos y eran un montón de comentarios de es que esta clase está muy larga, está muy larga, está muy larga, no me da tiempo de poder terminar, siento que es muchísimo, por favor sugeriría que le hicieran más corta y demás, ¿no? Entonces fueron 2 clases así, una fue de 1 hora 20 y la otra 1 hora 10, algo así. Y cuando puse en esa tercera cuarentena, que era la clase con la que cerramos los 120 días, esa clase de 27 minutos, ahora fue lo opuesto. No, es que esta clase está muy cortita, esta clase siento que me faltó, esta clase siento que no me da lo que necesitaba. Entonces, nunca se está en paz. Nunca se está en paz con lo que se está teniendo. O sea, como que siempre quiero verle el que me sobra o el que me falta o el que está muy pesada o el que está muy ligero. Entonces, nunca estamos en paz. Y la enseñanza es, toma lo que hay, haz lo que hay. Acostúmbrate a eso que hay. Es decir, no batalles. Es lo que hay. ¿Es una clase corta? Es una clase corta. ¿Es una clase larga? Es una clase larga. Y al final, velo como te lo he comentado muchas veces. Velo como una inversión en tu banco de salud física, emocional, psicológica o espiritual. Contémplalo así. Contémplalo así. Deja que pase esta cuarentena. Que deje el ego o que invites el ego a dejar de poner etiquetas y todas estas cosas y que lo que pase, pasa. Porque si no siempre vamos a estar fluctuando otra vez en emociones, ¿no? En ira, en corajes, en alegrías. Hoy tuve una meditación, wow, maravillosa, fue un éxtasis, wow, sentí
sentía que estaba yo con Dios entonando al mismo tiempo y maravilloso. Y al día siguiente te levantas y vuelves a hacer tu clase y como ya te programaste, ¿no? O sea, te gustó esa experiencia, pues vas a querer ir a tu clase porque quieres buscar esa experiencia y ya te perdiste. Ya te perdiste porque estás buscando experiencias. No estás buscando la realización del ser, sino estás buscando una experiencia. Y entonces estamos buscando algo fuera, algo del exterior. Que algo del exterior venga a hacerme sentir así. ¿Me explico? Quiero que otra vez cuando haga la clase me vuelva otra vez a sentir así. Y entonces al día siguiente, ¿qué va a pasar? Si no tienes un buen momento y no te trajo la clase esto, ahora va a ser otra experiencia. Y entonces así estamos, ¿no? Brincando. Por eso te digo, si es una clase larga, es larga. Es corta, es corta. Hoy tuve una sensación hermosa, hermosa. Hoy tuve una sensación desagradable, desagradable. La ley de la impermanencia. Así es que, hermanito, hermanita, muchas gracias por permitirme entregarte este audio. Yo sé que te va a ayudar, yo sé. A mí me ayudó muchísimo. Mira, me costó años entender y llegar a estas conclusiones que te estoy entregando ahorita, no nada más por mi práctica individual, sino por estar enfrente de tantísima gente compartiendo Kundalini Yoga. Pero ya sabes, si tienes cualquier comentario, duda o lo que sea, por favor manda un mensaje privado. Y una vez más, si me tardo en responderte, un poquito paciente porque son muchos los comentarios que tengo que estar respondiendo, tanto aquí como en YouTube y las diferentes redes sociales en las que estoy. Así es que, hermanito, hermanita, muchas gracias. Te deseo un feliz y amado presente. Satnam.